Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Pues ya sabes, espero que te vaya al menos tan bien como me está yendo a mí. Y ya sabes que si no te está yendo así de bien, solo tienes que cambiar tu día, que cambiar las circunstancias. Y hoy, para ayudarte con esas circunstancias, con ese día, queremos aportarte una historia de emprendimiento. Una marca que seguro conoces y un emprendedor que también conoces. Y sí, hoy vamos con esa historia de emprendimiento que nos tiene que animar para inspirarnos, para ponernos en marcha, para seguir con nuestro proyecto y bueno, pues para aprender que muchas veces hay que fracasar, hay que intentarlo 100.000 veces hasta conseguirlo. Y esa parte se nos olvida normalmente cuando vemos el éxito de un emprendedor o de una compañía. Y eso nos pasa con la historia de hoy, nos pasa con el personaje del que hoy vamos a hablar. Y es que si yo te hablo de Walt Disney, pues seguro que tú lo que piensas es en una historia de éxito fulminante, un dibujante que crea un personaje que tiene un gran éxito, que consigue gran fama y que monta un gran imperio que ha llegado hasta nuestros días con unos números abrumadores. Estamos hablando, para decíroslo bien, que Walt Disney fallece el 15 de diciembre de 1966 con 65 añitos solo, un cáncer de pulmón, un vicio, el de fumar, que adquirió cuando estaba haciendo el servicio militar y que acabó con él antes incluso de que pudiera haber construido ese Disney World que había diseñado, pero que su legado, para que lo veáis ahora mismo, consiste en 18 parques de atracciones, 39 hoteles, 8 estudios cinematográficos, 11 canales de televisión por cable, un canal de televisión terrestre. Estamos hablando de que el valor total, según Forbes, de las acciones está por encima de los 500.000 millones de dólares. Y muchas de sus producciones ostentan el título de ser las más taquilleras de la historia y sus parques temáticos son un completo éxito. Estamos hablando que además recientemente compran la 20th Century Fox y lanzan ese canal Disney Plus de contenido en streaming. Ese es el resultado de ese trabajo que puso en marcha Walt Disney. Como veis, hoy empezamos por el final, empezamos por el resultado que seguramente todos conocéis, igual no en el detalle de las pequeñas cosas, pero sí, el gran éxito que es esa compañía Walt Disney. Y en la mayoría de los casos, pues tenemos esa historia de éxito de una persona que se puso a trabajar en su pasión, que era el dibujo, y consiguió estos resultados de los que estamos hablando. Nada más lejos de la realidad. Si nosotros vamos indagando un poquito cómo fue la vida de Walt Disney, pues veremos que enseguida su vida se complicó bastante. Tuvo que ayudar a su padre en el reparto de periódicos, vendiendo chucherías en la estación de autobuses. Tenían que conseguir el dinero suficiente para llevar a casa y para poder sobrevivir. Y él sí que es verdad que desde muy pequeñito ya dibujaba,
y intentaba, bueno, pues sacar cierto provecho a esos dibujos comercializando, bueno, pues con los vecinos, con los amigos. Pero realmente su vida empieza cuando se traslada a Kansas City y, bueno, que allí vivía su hermano y allí trabajaba. Y, bueno, pues obtuvo, fijaos, un trabajo de caricaturista en el Kansas City Star. Y dices, bueno, pues ya a partir de ahí tuvo un éxito rotundo, ¿no? A partir de ahí, ya, bueno, pues fue despedido a los pocos meses, y el motivo de ser despedido fue por falta de creatividad. A Walt Disney, ¿eh? Falta de creatividad. Bueno, pues gracias a contactos que tenía su hermano, pudo entrar a trabajar a Persimmon Rubins Art Studio, donde conoció a una persona muy importante en su vida, que fue Uwe Iwerks, que, bueno, algunas investigaciones por ahí hablan de que realmente fue quien diseñó o quien creó el personaje de Mickey Mouse. No se sabe realmente, pero bueno, fue ahí cuando lo conoció. Y puedes decir, bueno, pues ahí ya tuvo su carrera de éxito Walt Disney. Pues no, quiero decir, al poquito tiempo ambos fueron despedidos, concretamente en enero de 1920. Y bueno, pues dijeron, mira, vamos a poner en marcha nuestra propia empresa porque necesitamos bueno, facturar y tener ingresos. Y crearon la Iwerks Disney Commercial Artists. Y dices, bueno, pues esta sí que ya fue esa empresa que, bueno, que les dio la fama, que les hizo crecer. Pues no, quebró pocos meses después por no conseguir clientes. Dice, bueno, Walt Disney finalmente consiguió crear un imperio de la nada. Sí, pero fijaos todas las veces que tuvo que, entre comillas, fracasar, que le despidieron del periódico, de una agencia en la que estaba trabajando, que puso su propio estudio y le salió mal. Bueno, este fracaso al final le obligó a trabajar para otra empresa, la Kansas City Film Ads, donde, bueno, pues hacía anuncios para los cines locales con bueno, pues unas técnicas muy primitivas de animación. Bueno, pues él, estando allí y viendo lo que estaba haciendo, pues decidió en 1922 fundar otra vez su propia empresa, un poco basado en todo eso que había aprendido de la animación, la Laugh or Grand Films Inc., haciendo pequeños cortos de animación. Y bueno, La Cenicienta, por ejemplo, se hicieron famosos en la zona, pero sí que es verdad que los costes de producción eran muy altos y no compensaba con los ingresos que aquello generaba. En 1923, un novedoso corto que mezclaba la animación con imágenes reales, basado en Alicia en el País de las Maravillas, bueno, pues lo puso en marcha y fue un éxito el cortometraje, pero volvemos otra vez a lo mismo, la empresa no consiguió ser rentable y quebró. Fijaros cuántas quiebras llevamos ya, cuántos fracasos laborales. Bueno, pues no se rindió, se fue a Hollywood y, bueno, vendió la única cámara y obtuvo el dinero suficiente para irse a California. Y bueno, llevaba esa copia de la película Alicia en el País de las Maravillas y bueno, pues intentó por todos los medios poner en marcha ese proyecto. En el garaje de casa de sus tíos, pues montó un pequeño estudio de animación, envió esa grabación de Alicia al País de las Maravillas a diferentes distribuidoras. Solo una distribuidora neoyorquina, Margaret Wilkler, mostró interés y bueno, pues así fue como Walt Disney consiguió su primer contrato como para producir más películas que mezclaran esa animación con la imagen real. Bueno, la verdad es que él tenía todavía mucho entusiasmo y bueno, se lo contó a su hermano Roy lo que estaba haciendo y bueno, le pidió que se encargara de la gestión económica del estudio. Su hermano aceptó y así fundaron el 16 de octubre de 1923 la compañía Disney Brother Studios, empresa a la que se integraría posteriormente su antiguo socio Uwe Iwerks. Recordemos que este dibujante es el que, bueno, en algunas leyendas se considera que fue el que realmente diseñó la figura de Walt Disney. No sabemos.
Bueno, pues trabajaron en conjunto con esta productora Margaret Wilker por 4 años haciendo películas que tuvieron bastante éxito. Sin embargo, en 1927 la distribuidora pasó a manos de Charles Smith, quien había contraído matrimonio con Margaret. Este le solicitó a Disney una nueva serie de películas, otra vez de animación, que serían distribuidas por Universal Pictures. Y así nace Oswald, el conejo afortunado, un personaje que creó su socio Iwex y que tuvo un éxito rotundo. Bueno, pues eso permitió crecer al estudio. Pero esto que parece ya el arranque definitivo de Walt Disney, pues todavía no es. Todavía tuvo que sufrir muchas más vicisitudes en su vida y hasta que consiguió empezar a tener ese éxito que ahora todos le conocemos. Pero ya sabéis, antes de seguir, porque bueno, pues hacen posible que estemos cada día aquí en este podcast, tenemos que dar paso a nuestros patrocinadores, en este caso a una gestoría online que se llama Gestoritas, que tiene 50 profesionales a tu disposición, que se encargarán, bueno, de ayudarte a cumplir con todas esas obligaciones contables, fiscales, laborales, mercantiles que tiene tu negocio, con unos precios muy reducidos y además sabiendo que son especialistas en la gran mayoría de los modelos de negocio, pero mejor que te lo cuenten ellos. ¿Vas a darte de alta como autónomo? ¿Necesitas constituir una SL? ¿Quieres dejar de pagar de más en los servicios contables, fiscales y laborales de tu negocio? Muy fácil. Gestoritas. Asesoramiento ilimitado con un gestor asignado en Gestoritas. Lo último en tecnología, plataforma contable, fiscal y laboral, software de facturación, portal del empleado... Todo lo que necesitas para cumplir con tus obligaciones fácilmente también en Gestoritas. Con experiencia, además de en los negocios tradicionales, en los digitales, tiendas online, infoproductos, dropshipping y learning con los profesionales de Gestoritas. Visita gestoritas.es/hola y empieza. Y ya estamos de vuelta con los amigos de Gestoritas. Ya sabéis, si vais a poner en marcha un proyecto de emprendimiento, si ya estáis en ello, pues podéis contar con esta gestoría online para ayudaros con todos esos procesos y lo fundamental, que os quede ese tiempo tan importante para encargaros de lo importante, valga la redundancia, vuestro negocio. Bueno, seguimos con la historia Walt Disney. Estábamos, con ese relativo éxito que había tenido, o gran éxito que había tenido Oswald, el conejo afortunado. Parecía que la cosa ya iba a funcionar en la vida de Walt Disney, pero resulta que, ese cambio en la dirección de la productora a través de la cual comercializaban ese producto, pues trajo una serie de problemas. Y el primer problema fue que en 1928, en febrero, les anunciaron que iban a recibir un pago menor por cada cortometraje y que además le podían exigir que hiciera más películas con ese personaje porque los derechos de Oswald, el conejo afortunado, pertenecían a Universal y claro, muchos además de los dibujantes de los que tenía Walt Disney en ese momento fueron tentados para irse a otra empresa y generar más contenido si Walt Disney no aceptaba esa reducción en las comisiones que le iban a pagar por los derechos de ese cortometraje. Bueno, a Walt Disney no le pareció que fuera un trato justo y pues decidieron romper, rechazar esa oferta y efectivamente pues gran parte de su personal se fue a otra empresa a seguir produciendo Oswald, el conejo afortunado. Bueno, otra vez vuelven a prácticamente quebrar, a fracasar. Parecía que ya lo tenían ahí, pero no pudo ser. Y pues lejos de rendirse, siguieron adelante y junto con su dibujante Iwerks, que ya hemos dicho que en algunas fuentes dicen que es el creador de Mickey Mouse, pues se pusieron a crear un personaje, un amable ratón, Mickey Mouse. Hemos de decir que se parecía mucho a Oswald, el conejo afortunado, con esas orejas en vez de alargadas, redondeadas. Pero rápidamente se pusieron a trabajar en cortometrajes animados mudos, como se hacía en aquel momento. Pero allí es donde Walt Disney aportaría una diferencia, una innovación técnica dentro de lo que es la animación. Y consiguieron crear unos dibujos animados que contaban con una pista de audio sincronizada que contenía acompañamiento orquestal.
Y bueno, pues esto se sincronizaba los efectos, la música con los dibujos animados. Esto fue una gran diferencia con lo que había hasta el momento, una gran diferenciación que hizo que, bueno, pues Disney pudiera tener ventaja competitiva. Creó el corto de animación Steamboat Wild, en el que tanto la música como los efectos sonoros estaban perfectamente sincronizados. Se hizo con una técnica que se llama Click Track, en la que, bueno, pues hay una serie de marcas visuales para la sincronización, y bueno, pues a partir de allí todas las animaciones de Walt Disney contaban ya con sonido. Mickey Mouse llegó a ser muy popular. En 1930 lanzaron historietas en los periódicos que contaban con el guión escrito por Walt y los dibujos de Ewenks. Y bueno, pues la verdad es que a partir de ahí empezó a crecer ese imperio de Disney. Y en 1932 crea su primer cortometraje completo a color llamado Árboles y Flores, que le permitió ganar el premio Oscar al mejor cortometraje de animación. En ese año fue reconocido con un Oscar honorífico por la creación de Mickey Mouse, y a lo largo de su vida, importante, llegó a recibir 59 nominaciones a los premios Oscar y ganó un total de 22 Oscars, más otros 4 que le fueron entregados de manera honorífica. En 1934 el estudio ya estaba generando muy buenos ingresos, pero todavía no era suficiente, así que Disney se obsesionó con la idea de crear el primer largometraje de animación. Todos, bueno, pues pensaron que estaba loco y que esa decisión volvería a llevar a la quiebra su empresa. Intentaron persuadirle de que no lo hiciera. Además, él estaba inmerso en encontrar nuevas tecnologías, como una cámara biplano que había conseguido, multiplano, para intentar dar profundidad a los dibujos animados. Bueno, pues muchas cosas que bueno, pues le veían desde fuera como si estuviera un poco loco y fuera a quebrar de nuevo la empresa. Pero bueno, él siguió trabajando y consiguió Blancanieves y los 7 enanitos, el primer largometraje de animación. Fue estrenado en los cines en 1938 y bueno, pues fue un éxito en taquilla. Consiguió ingresos estimados por $98 millones, un rotundo éxito que, bueno, pues permitió a Disney construir sus nuevos estudios, que en 1940 se harían cargo de desarrollar otros 2 largometrajes de animación que fueron Pinocho y Fantasía. Al mismo tiempo seguía desarrollando cortos de animación con su personaje estrella, Mickey Mouse, Donald, Pluto y Goofy, y en 1941 lanza Dumbo, que lograría un gran éxito y generaría excelentes ingresos para la compañía. Y bueno, otra de las grandes películas que lanzó Disney fue Bambi en 1942. Y bueno, pues la verdad es que en 1951 estrenaría Alicia en el País de las Maravillas y en 1953 Peter Pan. Otro de los grandes proyectos que tuvo Walt Disney fue ese Disneylandia, que al principio pues era un parque para sus empleados, para poder tener esa diversión en familia, pero poco a poco fue creciendo la idea y se convirtió, bueno, pues en un gran parque abierto al público y bueno, que se inauguró el 17 de julio de 1955 y recibió la visita de 160.000 personas en la primera semana de apertura, que bueno, pues hoy en día ha sido catalogado como la meca turística y bueno, pues es uno de los grandes éxitos que tuvo Disney, ese Disneylandia. Nace así la idea de crear Disney World, ubicado en Orlando, Florida, pero bueno, desgraciadamente él muere, anuncia la construcción en 1965, se inaugura en 1971, pero como sabéis, él muere en 1966, no llega a ver ese imperio o ese Disney World, no llega a verlo construido. Bueno, pues esa es la historia de su vida y a partir de ahí, pues esos estudios, esos derechos fueron generando y se fue construyendo, como os he dicho al principio, fueron construyendo ese legado que nos deja Walt Disney, con esos 18 parques de atracciones, 39 hoteles, 11 estudios cinematográficos, pero lo importante no es lo que hay en la actualidad, no es el resultado final de todo el trabajo de Walt Disney. Fijaos cómo fracasa una y otra vez y vuelve a levantarse. Ahora solo vemos el resultado final.
Pero fijaros que hasta que consigue ir creando un estudio que le funcione, pues crea muchísimo contenido que es un éxito, pero que no termina de ser rentable, y vuelve a intentarlo hasta que da con la fórmula, y en ese momento sí consigue ya empezar a generar todo lo que ya conocemos que ha generado Walt Disney. Pero al principio, bueno, pues fue un fracaso tras otro, en puestos de trabajo, en empresas por cuenta ajena, en sus propios estudios, que no crea 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino que son más de 5 los que va creando a lo largo de su historia, que van quebrando, que van fracasando, pero que van siendo el germen, la semilla de lo que después se convierte en ese emporio o en esa gran organización que es Walt Disney como tal. Mensaje: vamos a fracasar muchas veces, pero hay que hacer como Walt Disney, hay que volver a levantarse, seguir empeñado, luchar contra lo que venga, que hay veces que parece que lo estás consiguiendo y de repente viene algo y lo echa abajo, como le pasó a él con esos derechos que resulta que no tenía y que le hicieron perder prácticamente toda su plantilla y todos los derechos, y bueno, pues él se volvió a levantar y dijo, sí, pues ahora voy a crear un personaje todavía mejor, que va a ser Mickey Mouse, y con él voy a conseguir eso que me merezco. Y de nuevo volví a generar productos que no terminaban de ser rentables, quiso poner en marcha un largometraje, todo el mundo le decía que aquello era una locura, y consiguió con eso rentabilizar lo que era la producción de dibujos animados y bueno, pues todo lo que consiguió poner en marcha, incluido ese Disneylandia y bueno, después, aunque no llegó a verlo, ese Disney World. Así que amigos, ya sabéis, yo estaría aquí con vosotros toda la vida, pero hay que hacer otras cosas, porque hay que caerse, hay que levantarse y tenemos que seguir creando lo que tiene que ser nuestro legado, como el de Walt Disney, un poquito menos seguramente, pero ahí tiene que estar. Así que no me queda otra cosa que deciros lo que os digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.